Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Viviana Badenés. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Para por la mí invitación. es un placer tenerte aquí. Te presento, decir que eres fisioterapeuta experta en método Rolfing y práctica somática, autora de la obra Inteligencia Corporal, descubre el poder del movimiento consciente. Me gustaría, Viviana, empezar preguntándote acerca de esta obra. ¿Cómo surgió? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que nunca he sido una fisioterapeuta al uso y el hecho de formarme en el método Rolfing pues me hizo que siempre lo que es la parte de ha estado presente en los tratamientos como fisioterapeuta y luego ya la parte educadora y de coaching que llevamos a cabo cuando trabajas con el método Rolfing. Entonces, Ujú. y empecé a hacer grupos de mis pacientes, de mis clientes que habían recibido la terapia conmigo y poco a poco, pues bueno, eso se fue convirtiendo en que la gente te pide las cosas por escrito, te pide un vídeo Ujú. y hace años contactó conmigo Cuerpo Mente, la revista, para que yo escribiera artículos y les dije que creáramos como una sección que se llamara Inteligencia Corporal, que Muy bien. fueran como prácticas o ejercicios que la gente los pudiese hacer en su vida diaria y que no tuviese que ver con un método en concreto, ¿no? Poco a poco esto fue creciendo y bueno, la editorial contactó conmigo para que le diera formato a un libro y bueno, pues esto es lo que tenemos, este libro de inteligencia corporal, que hay 75 ejercicios con 50 ilustraciones y en cada uno de los capítulos pues tratamos un tema, pero no tratamos, o sea, aunque a veces nos enfocamos en las partes, porque es más fácil pedagógicamente, Ujú. pero entendemos que esa parte forma parte de algo mucho más grande que es pues bueno, pues es el organismo o yo siempre digo que el cuerpo no es un taxi que lleva al cerebro, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de no realizar solamente como una práctica de ejercicio, sino como una práctica somática para que a través de tu propia conciencia el gesto pueda cambiar y desde mi punto de vista y obviamente desde el punto de vista somático, el movimiento es expresión, pero también es significado y el movimiento de alguna manera está en una cultura, en una política, en una psicología, en un bagaje cultural y obviamente con tu propia genética. Totalmente. Me gusta también este concepto de inteligencia corporal, porque sí es verdad que asociamos mucho la inteligencia, hablo a nivel social, de estereotipos, a la parte del cerebro, ¿no? La parte está más mental, más lógica, esas capacidades, pero el cuerpo también es importante ser conscientes, ¿no? De que tiene también su propia inteligencia. Hablamos también de esa idea, ¿no? De trabajar o de entrenar esa conciencia corporal que a lo mejor nos falta. Mm. Yo creo que la inteligencia corporal no es algo ni que lo he inventado yo, o sea, la inteligencia corporal es algo que nos viene de serie Ujú. como especie, o sea, necesitamos es la forma que desarrollamos para la supervivencia, para relacionarnos y que es Ujú. a través del movimiento. Entonces, yo creo que si hubiésemos entendido más la mente, perdón, si hubiésemos entendido más el cuerpo, no le El hubiésemos cuerpo. dado tanta importancia a la mente. Exacto. Eh, no creo en las inteligencias múltiples, sino creo en los organismos inteligentes y a Ujú. partir de ahí desarrollas más una parte que puedes desarrollar algo más que otro. Creo que una inteligencia meramente intelectual, sin una inteligencia corporal, pues no es factible, ¿no? Ujú. Y al revés, ¿no? O sea, lo que la neurociencia nos está diciendo ahora es Ujú. que de dónde saca la información el cerebro para tener una reacción emocional o para, bueno, las reacciones emocionales son fisiológicas, pero para darle un significado a esa emocionalidad, ¿no? Ujú. O por qué nos movemos de una manera y no de otra, teniendo todos los mismos músculos, los mismos huesos y el mismo tejido conectivo y vísceras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo interesante, ver que si tú, por ejemplo, te vas a África, las corporalidades, la forma de moverse es muy parecida, porque es la forma de vivir, la forma de llegar a construir esos cuerpos es también muy parecida. Y nosotros
pues estamos, nuestra forma de vivir cómoda, que obviamente tiene todos Ujú. muchísimos beneficios, pero esos beneficios va en detrimento de perder las posibilidades de nuestra inteligencia corporal. Ujú. Entonces es ahí donde de alguna manera choca y si yo a través, como yo me percibo, es como yo voy a pensar, como yo me voy a mover, como yo me voy a identificar. Ujú. Si yo me empiezo, y tú esto lo sabes bien, lo importante que es en psicología, ¿no? Por ejemplo, una persona con anorexia o podría realmente cómo se percibe es cómo se comporta o cómo acaba pensando, no como lo Totalmente. perciben muchas veces los demás, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, yo creo que yo creo que hay que volver más al cuerpo y entender que volver al cuerpo no solamente es deporte. Y esto es muy importante porque estamos, por ejemplo, valorando mucho la longevidad, el envejecer bien, pero realmente las personas que están viviendo hasta los 100 años o hasta ninguno ha hecho deporte, ninguno ha hecho la dieta de quinoa por la mañana y aguacate y no. Es Entonces, verdad. ¿qué está pasando? Entonces, al final es como que necesitamos ser dirigidos, pero perdemos la conciencia. Y yo creo que eso hay que recuperarlo. Creo que lo único que nos puede, entre comillas, salvar o en ese espacio donde puedes elegir a través de tu vida es la conciencia y la conciencia empieza por la conciencia corporal para llevar para algo más grande. Claro, quizá también, Viviana, ahora me viene a la mente, ¿no? Esos abuelos o abuelas centenarios, centenarias, claro, de alguna forma no tienen tantas influencias, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? La dieta, no sé qué, simplemente están presentes, ¿no? Es ese mindfulness continuo con la mente, pero sobre todo con el cuerpo, ¿no? De contacto con la naturaleza, con el campo, con sus huertos, con sus actividades, ¿no? Y sienten esto en el cuerpo. Y nosotros es como que a veces vamos, pues como pollo sin cabeza, ¿no? Me duele la cabeza o me duelen las cervicales, pero sigo, tiro, no puedo pararme. Claro, es que nosotros vivimos desconectados del cuerpo porque no Ja, necesitamos ya esa supervivencia para el día a día, ¿no? claro, Es sí, como que, aunque tenga síntomas, o sea, lo que hemos hecho es, primero, medicalizar sí, todos los síntomas que muchas veces es por nuestra forma de vivir, ¿no? Y luego, pues esa desconexión pues, nos lleva a no entender, la verdad, nada, ¿no? O sea, buscar unas soluciones muy teóricas pero no entender lo que tú puedes hacer por ti mismo. claro. Entonces, todas estas personas que han vivido o que están viviendo hasta los 100 años, si yo he entrevistado algunas, porque he querido, y sobre todo mujeres, son personas pues que se han movido mucho, Ujú, pero no contemplan no han hecho deporte, ujú, eh, han comido sobre todo las cosas de las estaciones en los lugares donde han vivido, han tenido una vida social más o menos afable, con unas relaciones, han sabido adaptarse, muchísima gente, estamos hablando que han pasado guerras, que han pasado pues penurias y, bueno, han sabido adaptarse a las circunstancias. Y dos cosas muy importantes que he sentido con esas personas y no tienen nada que ver a lo mejor con el cuerpo o con la parte a la que yo me dedico. Son personas que sienten gratitud, sienten ujú, una inmensa gratitud por la vida y por lo que les rodea. Y son personas que no están en la queja, que no están en el... ¿Sabes? Entonces, esa compresión, esa forma de estar en el mundo, que es muy corporal, aunque acaba siendo mental o emocional, no la he encontrado. Porque quisiera buscar cosas, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué tiene, ¿no? Para buscar recetas, porque en el fondo estamos siempre buscando recetas, ¿no? Yo me paso el día buscando recetas para decirle a la gente, pues este ejercicio, esto tal, ¿no? Para que aparezca la excepción y que no sea así. Pero bueno, yo creo que esa parte de moderación, de conciencia, de disfrute, de gratitud, forma parte de lo que significa ser un ser humano equilibrado. Y, totalmente. y en esas estamos. Está muy bien.
Antes comentábamos también, fuera de cámara, esa experiencia que tú tenías también con un profesional de Suiza, ¿no? Donde de alguna forma Suecia, estuvisteis, Suecia, perdón, Suecia. estuvisteis investigando, ¿no? Esa conexión emoción-cuerpo. Cuéntanos un poquito también esa historia. Vale, yo vivo en Benicassin y aquí había tradición porque había un centro de termalismo en Ujú. el que venían pacientes escandinavos principalmente aquejados de reumatismo, ¿no? Entonces, Vale. cuando se cerró eso, pues entre comillas, empecé yo a trabajar con ellos a través de una agencia sueca y bueno, principalmente, pues bueno, eran todas personas aquejadas de todos los posibles reumatismos. ¿Qué nos encontramos con reumatismos? Pues enfermedades crónicas, sistémicas, en las que aparece no solamente un dolor agudo en un momento determinado, sino que aparece pues rigidez matutina, dificultades, dolor crónico. Y bueno, pues esto obviamente tiene unas connotaciones sociales también, ¿no? Persona con dolor crónico pues no puede trabajar de la misma manera. Entonces, bueno, pues yo empecé muy fisioterapeuta trabajando con ellos y hace unos 20 años un psicólogo se interesó, que su madre era paciente mía, se interesó por mi forma de trabajar. Pero bueno, entonces yo trabajaba muy fisioterapeuta. Me refiero muy trabajando en la parte de síntoma, te trato síntomas, ¿no? Y entonces él, bueno, pues me dijo, quizás tú puedas hacer algo con mis pacientes porque, que son de burnout, depresión y ansiedad, porque nos damos cuenta que todos tienen un montón de síntomas corporales. Entonces, bueno, pues empecé a explorar esto y me di cuenta de que tenían muchos síntomas, la gente con depresión, con burnout y con ansiedad, muy parecidos a la gente que tenía enfermedades reumáticas o enfermedades sistémicas. Y esto me dio, como yo me había formado en el método Rolfing, y en Rolfing trabajamos mucho, sobre todo en la parte de movimiento, lo que significa el movimiento obviamente cuando tienes más recursos de movimiento, pues empiezas a moverte y como tú te percibes, pues es como tú también acabas moviéndote o acabas comportándote, ¿no? Entonces me di cuenta que la parte de educación de movimiento era muy importante para estos pacientes con ansiedad y no la parte de educación de movimiento con haz algo repetitivo, que en los países escandinavos ya tenían implantados la parte de, digamos, de ejercicio terapéutico, sino la parte de movimiento consciente. Ahí es donde me di cuenta que se podía producir un cambio. Cuando tú te percibes de otra manera, te mueves, estás en el momento presente, puedes empezar a relacionarlo cosas que te están ocurriendo o pensamientos que tienes Ujú. y bueno, pues empiezas a poder estar a lo mejor, sobre todo con pacientes con depresiones o sobre todo con ansiedad, menos reactivo hasta con las circunstancias externas y con las internas, obviamente, ¿no? Que hay ahí, pues bueno, un conflicto en lo que percibes internamente y lo que ocurre externamente, ¿no? Entonces empecé a desarrollar pues ejercicios que muchos de ellos están en el libro Sí. y son ejercicios que son prácticas que Ujú. te hacen de alguna manera regular el sistema nervioso. Con el tiempo, este trabajo fue creciendo Ujú. y inicialmente empezamos a trabajar con pacientes de banca, con clientes de banca Ujú. que hace 20 años tenían un estrés tremendo Ujú. y ahora esto principalmente eran mujeres y ahora ya estamos trabajando a nivel de empresa. Una aseguradora compró nuestro programa Muy bien. porque se dio cuenta de que tenían que empezar a trabajar más desde la psicología con los pacientes, que no era suficiente el medicalizarlos o el que cogieran una baja, sino que durante ese tiempo tenían que hacer algo, porque si no, no había forma de volverlos a insertar en el mercado laboral, incluso en la propia empresa, y bueno, en esas estamos. Qué bueno. Eh, creo que es un programa que es muy necesario. Lo trabajamos con grupos de psicólogos y con mi equipo de profesionales y hacemos diferentes prácticas
Está la parte de toque, sería Ujú, terapia manual, está la parte de movimiento consciente, también ujú, hacemos rotación y luego está también luego la parte educativa, ¿no? ujú, Intentamos que la gente entienda, pues bueno, cómo una tensión en la mano, pues te puede producir una tensión en la mandíbula y a mm, lo mejor te enfadas sin darte cuenta, ¿no? sí. Entonces, no digo yo que no hago psicología barata, Ujú, pero las posibilidades de que te des cuenta de cuando tienes una reactividad o cuando estás en un momento de una ansiedad, como cambiando rápidamente la fisiología, ujú. tú también estás diferente, ¿no? Entonces, creamos las bases para una mejor autorregulación del sistema nervioso. Eso es lo que diría yo. Para que luego, obviamente, el grupo de psicólogos pueda ya trabajar con ellos y entonces dicen, y no dicen, sino hemos constatado que es más efectivo incluso bueno, pues la parte de terapia verbal, de terapia como sistémica, de cómo se relacionan con ellos mismos y cómo entienden lo que les está ocurriendo en su contexto, tanto con los traumas acontecidos en el pasado, con su relación en el trabajo, o al final muchos se dan cuenta de que el burnout a veces, pues bueno, está relacionado más con un estilo de vida que llevamos que con la ejecución propia de un trabajo determinado. Totalmente, es la mirada global al final, es ir a la globalidad en lugar de, como tú decías, la parte del cuerpo o la especificidad de esa situación. Sí, es que, no sé, nuestra cultura se ha desarrollado en ese dualismo, ¿no? De separación cuerpo-mente, ¿no? Creo que seguimos con la época de Descartes entendiendo las separaciones y no funcionamos así, es que es imposible, Mm, no funcionamos así, ¿no? Entonces, bueno, pedagógicamente pues a mí, por ejemplo, siempre me ha interesado, desde que empecé a poner las manos encima de una persona, me ha interesado la psicología, porque me daba cuenta que una de las cosas que ocurría cuando yo tocaba a la gente era un cambio emocional y una regulación del sistema nervioso, y yo no entendía nada. mm. Entonces me interesó mucho la psicología y creo que a su vez hoy en día está ocurriendo lo mismo. Existe una psicoterapia corporal de gente que está entendiendo que simplemente con la palabra muchas veces no es suficiente para llegar. Eso en los aspectos, pero luego, pues lo que te decía, ¿no? Hemos medicalizado absolutamente todos los síntomas. Todos los Mm. síntomas son enfermedades y no es cierto. Son regulaciones que está haciendo el cuerpo y lo normal es tener síntomas con la forma que vivimos. Es que si no tuviésemos síntomas, yo creo que o estábamos muertos o Mm, ya estamos en una fase totalmente desquiciada, que totalmente. posiblemente sea a la que estamos yendo. Es como lo que tú decías también en tu obra de la ausencia corporal, ¿no? Esa merced como de apagado, de desconexión total, ¿no? Mm. Es que, ¿sabes qué pasa? Que todo lo corporal se relacionó, yo creo que aquí culturalmente, y no soy antropóloga, pero me gustaría abrir una reflexión, todo lo relacionado con el cuerpo, ¿no? El ir descalzo, Sí, la exuberancia, el moverse, está muy relacionado con la cultura que hemos vivido, ¿no? sí, El ir descalzo, a mí me han reñido por ir descalza, sí, ¿no? sí, sí. Que tenía connotaciones despectivas, ¿no? De los pobres, de lo sucio, ¿no? Entonces, claro, pues nuestra cultura, fíjate la importancia que le hemos dado a los zapatos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero cómo hemos, sobre todo las mujeres, ¿no? Hemos olvidado nuestra biología y nuestra anatomía en pro de meternos en unos zapatos para pertenecer a una tribu, que es la tribu de la marca tal o de la marca tal, que valen 1.000 euros, pero yo pertenezco a esa tribu, ¿no? Aunque me tenga que castigar. Entonces, claro, eso es una desconexión tremenda, ¿no? O Mm. sea, la moda me parece, a mí me gusta mucho la moda, ¿no? Pero la moda tendrá que ir acorde también con nuestra biología, ¿no? O hacemos una moda Mm. para perros o para gatos o para elefantes, porque yo no quepo en esa moda, ¿no? Y si Mm. no quepo, voy a tener que sufrir eh, bueno, ya está, el refrán viene ahí, ¿no? Para presumir hay que sufrir, lo dejo ahí, ¿no? Ahí está. Y además también hay estudios que dicen que el hecho de poder caminar descalzo en zonas de tierra, de prados, de hierba, se produce también una ionización, ¿no? Hay un intercambio también de iones
en el cuerpo. No sé si a lo mejor deberíamos empezar a practicarlo. Mira, caminar descalzo automáticamente entiendes los patrones de esa persona, Sí, porque primero la piel, la palma de la mano, lo digo en mi libro, la palma de la sí, mano y la palma y la planta del pie tienen una piel diferente. sí. Esta piel, cuando contacta inicialmente, son sensores, captores de información, captores de presión, captores de temperatura. Entonces, si tú anulas eso, luego ya el pie tiene otra función más fisiológica, más anatómica, biomecánica, pero inicialmente, si tú, es como si fuéramos con guantes todo el Ujú. día. Con guantes todo el día estás perdiéndote muchísima información. Pues eso es lo que está ocurriendo. Te estás perdiendo información y bueno, lo vemos, ¿no? O sea, la gente en España tiene una longevidad, sobre todo las mujeres, excepcional de estudio, que tendríamos que estar orgullosos de ellos, pero la gente llega con unas limitaciones funcionales que a mí me preocupan y principalmente yo cuando viene alguien mayor es que me obsesiono, solo le digo, dedícate a tus pies, es que va a ser lo más importante, que te dediques a tus pies, Qué fuerte. porque es que los pies, o sea, si tú no tienes un buen apoyo, si tú no tienes esa capacidad de dejar el peso tuyo, vas a hacer compensaciones. Puedes hacer hasta compensaciones en la boca. O Ya, sea, ya. puedes tener hasta ansiedad Mm. crónica por el hecho de apoyar mal los pies. Y cuando digo apoyar mal los pies, me refiero a, obviamente, es algo que no va a cambiar de un día para otro, porque eso se ha ido, generándose a lo largo del tiempo. Y los dentistas muchas veces no saben qué hacer con el bruxismo, porque esto es la consecuencia de, no es Mm. inicialmente. Hay un bruxismo específico cuando hay alteraciones pues, de la articulación temporomandibular inicialmente, o puede Ujú. ser haber una parálisis o una dismorfia, pero el bruxismo que está aconteciendo ahora mismo inicialmente no ocurre en la boca, es consecuencia de. Muy interesante. En tu obra también, en el apartado ya final, hablas también de ese arte de caminar por la vida, ¿no? Hablando también de los pies, ¿no? Y hablas también del concepto de los 9000 kilómetros. Coméntanos también un poquito sobre esas ideas que mencionas. Pues mira, yo creo que estamos hechos para caminar. O sea, tú haces lo que sea y todos los días te levantas. Todos los días tenemos la Ujú. oportunidad, que digo yo, de negociar quiénes somos, ¿no? Porque en ese inicio del caminar. Entonces yo me he dado cuenta que hasta los 17 o 18 años, cualquier persona de más de 50 y tantos ha caminado casi unos 9000 kilómetros más que sus hijos en el sentido que nosotros íbamos al colegio por la mañana caminando, volvíamos al mediodía, volvíamos por la Ujú. tarde, todo lo que jugabas, entonces eso suman 9000 kilómetros, más Guau. o menos, ¿no? Esos 9000 kilómetros conlleva durante la etapa de desarrollo que tú vayas trabajando tu motricidad y tu forma de entender cómo te mueves. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estudiaba fisioterapia, dábamos muchísima importancia a la psicomotricidad, cómo a través del movimiento vamos de alguna manera quemando o vamos madurando etapas del desarrollo personal, ¿no? Nosotros necesitamos rectar, dar volteos, gatear, para que luego podamos tener una bipedestación equilibrada. Cuando llegamos a esa bipedestación, o sea, un niño que no se le deja rectar, que no se le deja gatear, va a tener problemas psicológicos. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para movernos en los tres planos de movimiento y los tres planos de movimiento tienen emocionalidad, no Mm. solamente la parte de coordinación, que es fundamental, ¿no? Yo me Correcto. encuentro ahora muchos niños que tienen síndromes que podrían llamarse de Asperger muy light, que tienen unos problemas motores importantes, Sí, que tienen problemas de coordinación, que tienen correcto. problemas de atención. Y esos, obviamente, pues no se puede abordar solamente desde una disciplina, hay que abordarlo, yo creo que tenemos que trabajar mucho más multidisciplinarmente e interdisciplinarmente. Saber lo que yo hago, lo que tú haces y entendernos entre lo que estamos haciendo, porque si no nos recomendamos unos a otros, pero no tenemos una manera, digamos, integral o multidisciplinar o interdisciplinar de trabajar. Entonces, esos 9000 kilómetros de alguna manera simbolizan
que cuando llegamos a la edad adulta, pues muchas personas se encuentran con dificultades emocionales, de autoestima, de resiliencia, ¿no? Y todas estas palabras que se ponen de moda y que la gente se llena la boca y que dicen 4 frases y que todo el mundo las repite, que suenan muy bien las frases, pero es que si no pasas por la parte corporal, es que no lo puedes. O sea, por mucho que repitas la frase o te pongas en una posición de poder, ¿no? Que yo también lo puedo decir, ¿no? Me pongo en una posición de poder, pero te pones en una posición de poder y no sientes un buen sostén, un buen arraigo, te puede dar un ataque de pánico Sí. o puedes mostrarte al otro como si fueras pues una persona totalmente desequilibrada, ¿no? Entonces, caminar es fundamental. Yo le digo a la gente y estamos viendo que, que creo que era una media de entre 15 y 17 kilómetros, que hasta el siglo XX, que no habían desplazamientos en vehículos a motor, la gente caminaba entre 15 y 17 kilómetros de media al día. Wow. Para, ¿Para qué? Entonces, si tú caminas entre 15 y 17 kilómetros al día y en medio de todo eso está el cargar cosas, moverte, hacer, cocinar, ir al huerto, volver, arreglar tu casa, arreglar tu trabajo, los animales, obviamente es que el deporte estaba totalmente fuera. Además, el Sí, sí. deporte tenemos que ver también de dónde, o sea, yo cuando le digo a la gente, o sea, lo que no puedes hacer es 8 horas durmiendo o 7, me da igual. 8 horas sentado en dos Sí, sí. horas viendo las series o la televisión o en el El móvil. móvil. ¿Cuántas horas llevamos ya? Ya llevamos 18, Sí, sí. ¿vale? O si comes sentado, pues por lo menos 1 o 2 al día o alguien que diga, bueno, pongamos una, o sea, ¿cómo va tu cuerpo con la hora mágica del fisio, la hora mágica del pilates o del yoga o de lo que sea? Si vas una vez al día, que imagínate que si vas 2 horas a la semana, ¿cómo va a reemplazar esa motricidad necesaria para equilibrarte? Sí, sí. Porque si tú tienes un animal y lo vieras que no se mueve, automáticamente pensarías que le No. está pasando Sí, algo. sí. Cualquier animal. Sabemos que los animales en cautividad dejan de saber cuidarse. ¿Qué quiere decir? No saben cazar, que no saben, no tienen intuitivamente la forma de conectarse con la naturaleza, no saben qué hacer. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Esa desconexión nos lleva a no saber cuidarnos, a no saber, y no saber cuidarnos nos hace muy dependientes absolutamente de todo. Mm. Sí, 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 sí. Es una muy buena reflexión. Viviana, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una muy buena señal. Te nos quedan escasamente unos 3 o 4 minutitos. Me gustaría que Sí. pudieras dar un titular para aquella gente que a lo mejor pues, está con resistencias a moverse, a ser más consciente de su cuerpo, y tus redes y donde la gente puede también comprar y leer inteligencia corporal. Bueno, pues primero, aunque sea algo pequeñito de Ujú, movimiento, nosotros lo que nos caracteriza con un cadáver es que somos movimiento, que estamos ujú, vivos. Entonces, cualquier movimiento que hagas no es una performance. Conéctate con el movimiento, ujú, ponte música, aunque sea pequeñito. No disfruta menos una persona de 80 o 90 años bailando que uno de 10. mm, Encuentra en el movimiento todos los planos de movimiento, la emocionalidad. Si no te encuentras bien haciéndolo de pie, comienza en el suelo, pero todos los días muévete recta. Conviértete un poco en el animal de donde venimos, ¿no? Busca esa serie de movimientos y disfruta. ujú. Encuentra espacios en los que puedas ser creativo. No imites a tu profesor. No imites a tu profesor de yoga por mucho que haga. Todos, de alguna manera, estamos hechos para movernos, ¿no? Eh, Diría que todos los ejercicios que están en el libro son seguros, Muy bien. no requieren de una forma física
porque no van a reemplazar el ejercicio físico como un ejercicio aeróbico. Yo siempre digo que si necesitas ejercicio aeróbico, y todos lo necesitamos, eso ya es otro estadio, ¿no? En los que podemos, pero no dejes de moverte, que no reemplace nada el movimiento. Y si no puedes levantarte de la cama o de tu silla de ruedas, muévete desde ahí. O sea, desde cualquier lugar puedes moverte. Muy Eso bien. es fundamental. Encuentra espacios seguros en Ujú. los que te puedan entender y que no solamente trabajes desde la palabra. Al fin y al cabo, la palabra, antes de hablar, hay corporalidad. Mm. Fíjate que en el lenguaje de signos necesitan de la expresión, voy a exagerar, de Sí, la sí. expresión de las manos. Entonces, en mi libro se trabajan las manos y los pies para entrar también en la emocionalidad y la seguridad también emocional. Qué bueno. Entiende tus síntomas. ¿Qué está pasando con los síntomas? Y muchas veces sentimos molestias y pensamos que, bueno, pues sí, sentimos molestias. ¿Cuánto te ocupa eso en el cerebro? Pues casi siempre si tienes algo más interesante, Ujú. algo más bonito, algo más creativo, algo por lo que emocionarte, esa parte de alguna manera puedes negociar diferente y te vas a relacionar diferente con tu dolor y con tus síntomas. El dolor es real. Ujú. Que nadie te diga que tu dolor no es real y no es menos o Totalmente. más que el de nadie. No, no, es Pero, así, es así. pero Y el hecho de ser complejo nos hace que queramos entender nuestro dolor y no obsesionarnos con él, seguir adelante. fantástico, Mm. fantástico. Viviana, nos quedan ya, ahora sí que escasos minutos. Me gustaría dónde la gente puede comprar tu libro y también nos despedimos con esto. Pues el libro lo podéis comprar en todas las librerías, creo que ya está, en todas las plataformas digitales, pues ya las conocéis, no vamos a hacer Muy ninguna bien, propaganda de está ninguna. bien, Es Inteligencia Corporal Viviana Badenes o Viviana Badenes libro y muy bien, ya aparece y obviamente estoy a vuestra disposición fantástico, para me encontráis en las redes, en Instagram, en Facebook y en mi página vivianabadenes.com para lo que fantástico. necesitéis. Pues Viviana, ha sido un auténtico placer. Esperamos y deseamos que la gente que nos ha visto pueda también animarse a trabajar esa inteligencia corporal y qué mejor forma de hacerlo que con grandes expertas como el caso de Viviana Badenes, que nos ha presentado hoy aquí en este espacio su libro Inteligencia Corporal, descubre el poder del movimiento consciente. Y con esto nos despedimos. ¡Abrazo fuerte!